Buenos días para todos, compañeros y profesor. Nuestro grupo es el número 5. Nos correspondió las normas internacionales de trabajo de la revisión, que son las mismas NIR. Nuestro grupo está conformado por Juan Felipe Melo Aldana, Caterine Montenegro y quien les habla, Mabel Caterine Serna. Bueno, la primera, la NIR se basa sobre el decreto 0302 del 20 de febrero de 2015 que habla sobre el aseguramiento de las normas financieras y lo certifica por medio de la ley 1314 para que así son las normas para que el auditor y el revisor fiscal haga cumplir acá en Colombia. Las normas internacional de trabajo de revisión también son encargadas de la revisión de los estados financieros. ¿Cuál es el propósito de las NIR? Es establecer las normas o pautas para que el auditor o el contador o el revisor fiscal, quien vaya a hacer la gestión, pueda cumplir y que esté todas las aceptaciones como la NIR lo solicita. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de la revisión de los estados financieros? Poder que si el auditor manifieste si se está cumpliendo correctamente todo el procedimiento contable de la empresa y para así poder preparar la información por medio de evidencias y que la evidencia sea clara y concisa. Los principios ¿cuáles son los principios generales que están encargados de la revisión? El primero, que el auditor debe planificar y realizar el trabajo con actitud y profesionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento del auditor poder ejercer en la empresa, tiene que ser ante todo profesionalismo, aunque sea familiar o un familiar o sea de algún conocido, siempre debe ser actuar con todo profesionalismo y hacer cumplir las NIRS. El segundo principio es que el auditor debe tener la evidencia suficiente, ya sea en libros, en documentos, en certificados y que no sea solo de palabras, sino que la evidencia sea físicamente. Y el tercero, que el auditor debe realizar la revisión de acuerdo a las NIR. Bueno, ¿cuál es el alcance? Que poder revisar que todos los necesarios estén en las circunstancias para el objetivo de la revisión, como habíamos hablado, que el objetivo es poder cumplir, que se esté todos los estándares, que se esté realizando la auditoría conforme a la ley y sobre el decreto. Entonces lo que viene el auditor debe determinar cuál es el procedimiento que se debe precisar para los estados financieros, si se está realizando correctamente. Y en la planificación, antes de realizar la auditoría, el auditor debe tener el suficiente conocimiento ante la empresa, aunque cuál es la actividad económica, cuáles son sus ingresos, la naturaleza de los activos, de los pasivos, para así al momento de hacer de la revisión de los estados financieros sea eficaz. Entonces a continuación mi compañera sigue explicando. Retomando como lo que comentaba mi compañera, seguimos con los términos del encargo. Los términos del encargo se hacen mediante el auditor y el cliente. Estos se deben llegar a unos términos ya que se plasman en una carta de encargo o un documento apropiado, como un contrato. Las cartas de encargo serán de una gran ayuda para planificar el trabajo de revisión, ya que es de interés de ambas partes que el auditor envíe una carta de encargo al cliente para así, pues en unas condiciones que son la aceptación de la designación, los malentendidos relativos que pueden haber, los objetivos y el alcance de la revisión. Es la responsabilidad del auditor y formar un informe, y así se forma un informe. La documentación que se emite son cuestionados y proporcionados para formar evidencias y así los informes de revisión sean llevados a cabo y de acuerdo a las normas internacionales de trabajo de revisión. Los procedimientos y evidencias son que el auditor debe aplicar el juicio profesional, cualquier conocimiento adquirido en la realización de la auditoría, su conocimiento del negocio en la entidad, el sistema contable, la medida de los criterios de dirección y la importancia relativa de las transacciones. El procedimiento de revisión se hace mediante la obtención de conocimientos, las preguntas relativas de principios,
las preguntas relativas de procedimientos, las preguntas relativas de manifestación y los procedimientos analíticos. Las conclusiones e informes se obtienen mediante la manifestación clara y escrita, se deben de evaluar, deben de tener una evidencia obtenida y expresar la seguridad negativa. El informe de revisión de estados financieros debe contener unos elementos, los cuales son el título, el destinatario, el párrafo introductorio, el párrafo de alcance, la conclusión de seguridad, la firma del informe, la dirección del auditor, el informe de revisión debe contener la manifestación como resultado de la revisión, el conocimiento que obtenga el auditor, si el otro es si ha llegado a obtener conocimiento, y la última si ha habido una alimentación en alcance. Como segunda norma internacional de trabajo y revisión, que es la 2410, tenemos la revisión de información financiera intermediada por el auditor a una independiente identidad. Ahí sigue mi compañero, que les va a explicar ya al final de nuestra presentación. Primero que todo, los objetivos del encargado de la revisión. Permitir que el auditor exprese una conclusión acerca de si sobre la base de su revisión ha llegado a su conocimiento. Esto quiere decir que si la investigación que hizo a través de alguna empresa incluyó en su conocimiento y lo ayudó a formarse y ayudó a la empresa a tener un dictamen verídico. Segundo, diferir significativamente del de una auditoría realizada de acuerdo con las normas internacionales de la auditoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a la hora de hacer una auditoría tenemos que saber en qué punto va de las normas de la auditoría. ¿Qué quiere decir y qué conclusión podemos llegar con esta auditoría? Consiste en hacer preguntas principalmente a las personas responsables de los estados financieros. Entonces, la función del auditor principalmente es indagar, llegar al punto donde se encuentran las falencias o donde está bien todo financieramente. Entonces, el auditor, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle al contador, a los auxiliares contables, al administrador, a los analistas financieros de la empresa para saber cuáles son las cuentas que maneja la empresa y cómo se encuentran y qué recursos hay o no desviados. Seguimos con los acuerdos sobre los términos del encargado. En estos acuerdos tenemos unos tipos de procedimientos para la revisión, con los cuales son el conocimiento de la entidad y su entorno. Entonces, para empezar, como en todo, tenemos que conocer a qué se dedica la empresa, cuál es su entorno económico, manejar los diferentes puntos en los cuales la empresa al nivel comercial y financiero se desenvuelve mejor. Segundo punto, identificar los tipos de incorrección potenciales, selección de preguntas analíticas. Entonces, como lo dice, primero tiene que saber qué es lo que vamos a auditar, cuáles son sus potenciales riesgos y saber a las personas encargadas o a las personas que le vamos a auditar cuáles son sus falencias y mirar a ver cómo se hace una posible solución para el dictamen de auditoría. Actualizar el conocimiento de la entidad y su entorno. Entonces, ¿cómo lo quiere decir eso?
Entonces quiere que cada vez que se haga una auditoría y se saque unas conclusiones, tenga un mejoramiento en el momento de sacar las conclusiones que el auditor como tal va a extender sobre la empresa. Leer la documentación con el detalle que sea necesario. Considerar cualquier riesgo significativo. Considerar la materialidad e importancia de la relación. Importante es la planificación. Sabemos que en todas las empresas desde el principio lo puntual son los objetivos, las planificaciones de qué se va a hacer durante un periodo determinado. Eso también lo rigen las normas internacionales, la planificación que tiene que llevar la empresa para buscar mejoramientos trimestrales, semestrales o anuales, y eso es lo que también hace el auditor, mirar la planificación, a ver en qué lugar se encuentra y cómo la están desarrollando, según lo planteado en la organización. La evaluación de las incorrecciones identificadas. El auditor deberá evaluar individualmente en su conjunto si las incorrecciones no corregidas que han llegado a su conocimiento son materiales con respecto a la información financiera intermedia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el auditor? Evaluar, como lo dice, todas las incorrecciones que se han hecho durante el proceso y volverlas a la parte de la organización para que sean corregidas totalmente y así pueda tener un buen proceso en la auditoría y puedan llegar a conclusiones que sirvan para la organización. Y ya de ahí seguimos a las manifestaciones de la dirección, que son las cuales los directivos expresan si están en conformidad o en inconformidad sobre el proceso que se ha estado evaluando o en el cual se ha involucrado directamente con la auditoría y sus formas de evaluar financieramente la organización, lo cual para un futuro ayuda a la toma de decisiones. Con esto terminamos nuestra exposición. Esperamos que sea de su agrado y muchas gracias por su atención.